Este es el Reino Unido, que una vez fue una de las economías más poderosas y grandes del mundo. En su apogeo, su imperio cubría casi una cuarta parte de la superficie terrestre del planeta. Sin embargo, en la actualidad, se encuentra en un estado de declive. Desde 2008, los salarios reales, es decir, aquellos ajustados por inflación, han caído. Esto significa que, después de casi 17 años, el salario promedio en 2025 es en realidad más bajo que en 2008. El impacto acumulativo de esto es que el trabajador promedio ha perdido aproximadamente 10.000 libras al año. Lo más preocupante es que esto no parece tener solución a corto plazo. Las familias británicas que ya eran financieramente vulnerables cuando llegó la pandemia, ahora enfrentan una recuperación prolongada de sus niveles de vida. Se proyecta que los ingresos de los hogares no volverán a sus niveles previos a la pandemia hasta como mínimo 2027. Tras la crisis sanitaria, el país rápidamente se sumergió en una severa crisis del costo de vida, marcada por la inflación más alta en 4 décadas. A pesar de la intervención del gobierno con un paquete de apoyo de 78.000 millones de libras, las luchas generalizadas persisten, llevando a niveles inéditos de personas sin hogar. Según una encuesta de UK, aproximadamente 1 de cada 10 hogares se ve obligado a vivir sin electricidad o gas al menos una vez al mes. Esto es el resultado de aproximadamente 15 años de ingresos estancados, junto con una notable desigualdad en la distribución de los mismos. Este escenario ha generado una brecha de productividad y una sociedad que, sumada a los elevados costos de vida, está al borde del colapso. Esta situación ha alimentado un ciclo de caos político, donde un número creciente de ciudadanos descontentos ha elegido a líderes populistas que han hecho grandes promesas, pero que no han cumplido. A pesar de la estancación económica, la vida en el Reino Unido no ha sido para nada normal, y la década ha visto varios cambios cruciales para su economía. Un punto clave fue el referéndum del Brexit en 2016, un hito importante para el Reino Unido en el siglo XXI, cuando el país votó para abandonar la Unión Europea. Tras una ajustada victoria con el 52% de los votos, la decisión generó controversia en ambos bandos. A pesar de que los efectos del Brexit no han sido tan negativos como algunos anticiparon, muchos sectores siguen sufriendo sus consecuencias. La industria automotriz, por ejemplo, está operando en su nivel más bajo en 66 años, con una producción que es menos de la mitad de lo que alcanzaba antes del Brexit. Otros sectores como la pesca y la manufactura también se han visto duramente afectados, y estos empleos suelen ser ocupados por personas de ingresos bajos, lo que agrava aún más las desigualdades existentes. Además, el país ha tenido 4 primeros ministros en un lapso de solo 5 años bajo el Partido Conservador, un hecho sin precedentes en las democracias occidentales modernas. Estos cambios frecuentes en el liderazgo han generado decisiones que han tenido un impacto negativo en la economía del Reino Unido, como el presupuesto de Liz Truss, caracterizado por grandes recortes fiscales y un aumento de los préstamos públicos, lo que generó una turbulencia económica inmediata. Como resultado, la libra cayó a su nivel más bajo en 37 años frente al dólar, y los costos de los préstamos gubernamentales aumentaron a su tasa más rápida desde 1998. Estas y otras decisiones tomadas en los últimos 13 años han convertido al gobierno actual en el peor de la historia en términos de crecimiento real del ingreso de los hogares. Todos estos eventos han perpetuado el declive económico del Reino Unido. La mala gestión del país ha profundizado las divisiones geográficas. Un ejemplo claro es que la localidad más rica, Kensington y Chelsea, tienen un ingreso por persona 4.5 veces mayor que el de la más pobre en Nottingham. Muchos británicos tienden a comparar su país con otras potencias europeas como Francia y Alemania. Si bien esto es cierto en términos de estadísticas como el Producto Interno Bruto y el ingreso promedio, esta comparación está más relacionada con los sectores de mayores ingresos y riquezas. La mentalidad de una potencia caída parece reflejarse en estos números. Sin embargo, para el ciudadano promedio del Reino Unido, ahora son un 20% más pobres que aquellos en Alemania o Francia, y los individuos de ingresos más bajos son un 27% más pobres. Antes de seguir, voy a aclarar algunas cosas. En el video sobre el Reino Unido el mes pasado, generó respuestas mixtas, donde algunos estaban de acuerdo o no sobre si el Reino Unido estaba en cierta decadencia, la crisis de la vivienda y cómo muchos han tenido que emigrar para tener una vida mejor o más estable. A lo que puedo responder que, ciertamente, en RU se puede conseguir empleo y muchos ganan por encima de la media.
pudiendo tener una vida buena, pero que los alquileres en ciudades grandes se han vuelto sumamente costosos y que el NHS, el sistema de salud, ha estado en decadencia. Además, se respira cierto aire en algunas zonas como que el país está decayendo. Así que para este video hice un análisis de los problemas económicos que presenta el país en la actualidad, basándome en informes oficiales, por ejemplo el de la Fundación Resolución, que es un grupo de expertos británicos independientes que busca mejorar el nivel de vida de las familias, y de otras fuentes y medios de comunicación oficiales. Y para entender la situación de la economía del Reino Unido, es esencial analizar brevemente su pasado. Durante la Revolución Industrial, Gran Bretaña lideró el mundo en avances tecnológicos como la maquinaria de vapor y la construcción de extensas redes ferroviarias. Esta era, junto con la expansión del Imperio Británico, estableció las bases de su dominio económico al controlar el comercio internacional y acceder a recursos globales. Sin embargo, las dos guerras mundiales desviaron el enfoque del país hacia la producción bélica, lo que generó una deuda nacional importante. Tras la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido vivió transformaciones significativas. Surgió el estado de bienestar, se creó el Servicio Nacional de Salud, o sea el NHS, y se nacionalizaron industrias clave. No obstante, este periodo de cambio no estuvo exento de dificultades. En la década de 1970, el país comenzó a alejarse de una economía basada en la industria hacia un modelo orientado a los servicios. Este cambio, acelerado por las políticas de desregularización y privatización de Margaret Thatcher, provocó el declive de las industrias tradicionales y amplió las desigualdades regionales. Para los años 90 y principios de los 2000, el Reino Unido había adoptado una economía globalizada centrada en sectores como las finanzas, los servicios empresariales y las industrias creativas. Este modelo inicialmente trajo prosperidad y el país logró acercarse a economías más productivas como Francia, Alemania y Estados Unidos. Sin embargo, el sector de servicios, aunque lucrativo, no ofreció empleo amplio como lo hacía el sector industrial, lo que generó una pérdida de trabajos en áreas como la minería y la industria pesada. Este cambio profundizó la desigualdad de ingresos, como lo refleja el coeficiente de Gini del Reino Unido, que mide la brecha entre los ricos y los pobres. La crisis financiera de 2008 expuso las debilidades de este modelo económico, evidenciando una excesiva dependencia de los servicios financieros y una falta de inversión en sectores vitales como la educación, la infraestructura regional y la sanidad. El Servicio Nacional de Salud, que antes era un referente, ahora sufre de un subfinanciamiento y enfrenta a una población envejecida, lo que ha duplicado los tiempos de espera desde 2014. En la última década, el Reino Unido ha enfrentado una desaceleración significativa en el crecimiento de la productividad, una medida esencial para mejorar los niveles de vida, sostener los salarios más altos y mantener una economía competitiva. Antes de la crisis de 2008, la productividad crecía alrededor de un 2% anual, pero desde entonces casi se ha estancado. Una de las razones detrás de esta situación es la disminución de la inversión. Desde 2005, las empresas del Reino Unido han invertido un 20% menos que sus contrapartes en países como Estados Unidos, Francia y Alemania, situando al país entre el 10% más bajo de las economías de la OCDE. Esto ha resultado en tecnología obsoleta, menor innovación y una insuficiencia en el desarrollo de habilidades, tanto en los sectores industriales como en los servicios. Además, existe un desajuste y un desaprovechamiento del talento laboral. Una proporción considerable de jóvenes británicos, casi un tercio, no está involucrada en la educación al llegar a los 18. Una tasa más alta que en Francia y Alemania. Esto genera una fuerza laboral que no está preparada para empleos de alta cualificación, cruciales en una economía moderna basada en el conocimiento. La crisis posterior a 2008 también ha incrementado los empleos de baja cualificación y a tiempo parcial, que ofrecen menos oportunidades de desarrollo profesional y dificultan el crecimiento de la productividad. Las medidas de austeridad y los recortes en el gasto público han limitado además la inversión gubernamental en áreas esenciales como la infraestructura y tecnología, agravando así el problema. Esta caída en la productividad ha perpetuado y profundizado la desigualdad de ingresos en el Reino Unido. La brecha entre ricos y pobres es mayor que en cualquier otro país europeo de gran tamaño y ha ido en aumento desde los años 80.
Esta desigualdad ralentiza el crecimiento económico, ya que las personas con ingresos bajos tienden a gastar más proporcionalmente si disponen de recursos adicionales, a diferencia de los individuos más ricos que suelen invertir en mercados financieros o bienes raíces. Aunque estas inversiones incrementan su riqueza, tienen un impacto limitado en la creación de empleos o negocios que impulsen la economía. La falta de acceso a educación de calidad limita las oportunidades de muchas personas de bajos ingresos para mejorar su vida y contribuir de manera efectiva a la economía. Esta situación da lugar a lo que se conoce como baja movilidad social, lo que significa que es más difícil para las personas de orígenes más humildes ascender en la escala económica. El Reino Unido es uno de los países con la mayor elasticidad intergeneracional del ingreso, lo que significa que los ingresos tienden a persistir a lo largo de las generaciones, en lugar de seguir un modelo basado en la meritocracia. Esto se agrava aún más por la elevada carga tributaria en el país, que está alcanzando su nivel más alto en más de 60 años. No solo significa que el dinero público se ha estancado de manera ineficaz, como se puede ver en la crónica falta de inversión en áreas clave como la educación, que es fundamental para mejorar la movilidad social, sino que también limita la capacidad de las personas para acumular riquezas debido a los altos impuestos. Esto afecta particularmente a los graduados recientes, que enfrentan una deuda estudiantil elevada, lo que actúa de facto como un impuesto adicional. Como resultado, una gran parte de la población no puede alcanzar su máximo potencial, lo que afecta negativamente a la productividad del país en su conjunto y su capacidad para generar nuevas ideas e innovaciones. A pesar de medidas como el salario mínimo nacional, el problema persiste debido a factores como los recortes en beneficios, la reducción de horas de trabajo para los empleados de bajos ingresos y el aumento del costo de vida, especialmente en el sector de la vivienda. Gran parte de la desigualdad de ingresos en el Reino Unido tiene un carácter regional. Entre 2004 y 2019, los aumentos en los ingresos reales per cápita estuvieron casi completamente concentrados en el sur de Inglaterra, mientras que muchas otras regiones experimentaron una pérdida de ingresos. Para abordar estas disparidades regionales, especialmente entre Londres y el resto del Reino Unido, es necesario invertir más en las ciudades secundarias del país, particularmente en Manchester y en Birmingham. Estas ciudades tienen una población combinada de alrededor de 4 millones de personas, pero actualmente están teniendo un desempeño inferior en términos de productividad en comparación con Londres. Reducir este desequilibrio implica aumentar el capital empresarial en estas ciudades, lo que significa invertir más en herramientas, tecnología e infraestructura que las empresas de estos lugares necesitan para crecer y competir eficazmente. Atraer una mayor cantidad de graduados es también esencial, ya que estos aportan nuevas habilidades y perspectivas vitales para fomentar la innovación y el desarrollo. Además, abordar el desafío de la vivienda es crucial. La situación en Londres, donde la disponibilidad de viviendas limitadas ha llevado a alquileres exorbitantes, muestra la necesidad de un crecimiento equilibrado. Un enfoque nacional, como se demostró en el pasado, puede tener impactos positivos. Por ejemplo, después de la reunificación de Alemania, se vieron aumentos significativos en los ingresos promedio y el Producto Interno Bruto por trabajador, lo que demuestra cómo una política económica inclusiva puede beneficiar a toda la nación. Estos problemas han influido directamente en decisiones políticas clave, como el referéndum del Brexit en 2016. Esta votación fue impulsada en gran medida por el deseo de recuperar el control sobre las políticas económicas y abordar problemas percibidos como la inmigración, que afecta a los empleos y salarios. El Brexit fue visto por muchos como una solución potencial para revitalizar la economía del Reino Unido y resolver el problema de la productividad. Desde la votación, la decisión del Reino Unido de salir de la Unión Europea ha tenido un impacto crucial en su economía. Una de las principales consecuencias ha sido una notable reducción en la apertura comercial del país, medida al comparar el comercio total del Reino Unido con su Producto Interno Bruto. Aunque los efectos inmediatos del Brexit fueron enmascarados por las interrupciones comerciales globales causadas por la pandemia del COVID-19, una vez que la situación se estabilizó, los datos mostraron que el Reino Unido fue el único país europeo importante que continuó experimentando una disminución en su apertura comercial, incluso después de la recuperación del comercio global. A pesar de diversos acuerdos con países fuera de la UE, como Australia, que fueron presentados como grandes éxitos por el gobierno británico, en realidad estos acuerdos han tenido un impacto relativamente pequeño. Por ejemplo, el acuerdo con Australia se espera que aumente el Producto Interno Bruto del Reino Unido solo en un 0,85% para el 2035. El Brexit también ha causado cambios sustanciales en el sector manufacturero y la productividad del Reino Unido. A mediados de 2023, el comercio de bienes había caído un 10,5%
en comparación con los niveles anteriores al Acuerdo de Comercio y Cooperación con la UE, mientras que el comercio de servicios se ha mantenido relativamente estable. Este cambio ha provocado una reestructuración de la industria manufacturera, con un declive en sectores de alta productividad como los productos químicos y la fabricación de transporte, debido a su dependencia en las cadenas de suministro europeas integradas. Esto ha llevado a una mayor dependencia de sectores de menor productividad como la fabricación de alimentos a nivel nacional. Esta situación recuerda a la era posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando la falta de competencia provocó una productividad lenta en la manufactura. La dependencia de sectores menos competitivos frena el crecimiento económico, reduce la innovación y debilita la posición del país en los mercados globales. A pesar de estos desafíos, el Reino Unido sigue enfrentando una oportunidad significativa en la reducción de emisiones de carbono y el cumplimiento de su compromiso de alcanzar la neutralidad en carbono para 2050. Esta transición no solo tiene implicaciones ambientales, sino que también tiene la potencia de generar un crecimiento económico valioso y mejorar el mercado laboral. La transición hacia una economía con menos emisiones de carbono es una necesidad global. Aunque muchas economías han retrocedido en sus compromisos, un ejemplo claro de esto es la decisión del gobierno británico de abrir campos petrolíferos en el Mar del Norte, incluido el gran proyecto Rosebank. Estas medidas reflejan un enfoque a corto plazo que está en conflicto con las estrategias económicas y ambientales a largo plazo. Estas decisiones imponen una carga considerable sobre las generaciones futuras, evidenciando una mentalidad política centrada en el corto plazo y las elecciones inmediatas, lo cual ha afectado a la economía británica. Los defensores de estas políticas argumentan que el Reino Unido perdería competitividad frente a países como China e India si no adopta estas medidas. Sin embargo, este razonamiento ignora el potencial del Reino Unido para convertirse en líder global en energías limpias, lo que podría impulsar significativamente su productividad y crecimiento económico en el futuro. Hoy, el país que una vez dominó una cuarta parte del mundo se enfrenta a graves problemas económicos, luchando por mantener un nivel de vida elevado para su población, pero las cosas no van tan bien. La productividad estancada, la inflación en aumento, el creciente endeudamiento nacional y una fuerza laboral cada vez menos activa están deteriorando rápidamente la economía del Reino Unido. El Producto Interno Bruto per cápita ya está muy por debajo de lo que los analistas predecían hace 20 o 30 años, y las expectativas eran completamente diferentes. La mayor parte de esta caída económica se debe a factores internacionales como la crisis financiera, la pandemia del COVID-19, el aumento de los precios de la energía y la caída de las inversiones. Sin embargo, la combinación de errores políticos, inestabilidad y el Brexit han tenido un impacto mucho mayor en la economía británica que en otros países. A pesar de ser una economía avanzada, hoy en día el Reino Unido ocupa el sexto lugar en el mundo por su Producto Interno Bruto nominal, y en 2022 fue el quinto mayor exportador y el cuarto mayor importador. Además, es el cuarto en términos de inversión extranjera directa saliente y el 15º en cuanto a la inversión extranjera directa entrante. Sin embargo, la mayor parte de estos logros están directamente relacionados con Londres, la capital, que tiene la mayor economía regional y el Producto Interno Bruto per cápita más alto de Inglaterra. Imaginemos que Londres se separa del resto del Reino Unido y se convierte en un país independiente. En ese caso, estaría en el puesto 21 del mundo por Producto Interno Bruto, justo después de Turquía y Suiza. Aún así, estaría por encima de países como Suecia, Argentina, Irlanda y Noruega. La media salarial anual en el Reino Unido es bastante alta, pero si analizamos los detalles, podemos ver en cuánto impulsa Londres esa cifra promedio. Si quitáramos a Londres del panorama, el Producto Interno Bruto per cápita en el resto del país sería más bajo que el de los estados más pobres de los Estados Unidos, como Mississippi. Esto no es sorprendente, ya que Londres se ha convertido en un lugar próspero y vibrante, mientras que el resto del Reino Unido parece estar en una situación mucho más desfavorecida. Casi la mitad del Producto Interno Bruto del país proviene del sureste de Inglaterra, a pesar de que solo una tercera parte de la población vive allí. Esta distribución desigual de la riqueza ha creado un sistema de dos niveles, Londres prosperando, mientras que otras regiones se quedan atrás. Esta disparidad afecta directamente a las personas, especialmente en lo que respecta a los impuestos, que ahora están cerca de los niveles más altos en relación con los ingresos nacionales en los últimos 70 años. Si bien los cambios fiscales han beneficiado a las personas con ingresos medianos, han tenido un impacto negativo en aquellos con ingresos más altos, y los recortes en beneficios han
han reducido los ingresos de muchas familias pobres. Actualmente, el 75% de las empresas dicen que están luchando por encontrar trabajadores con las habilidades necesarias. Los expertos señalan que Reino Unido se encuentra en una situación de estancación, con una inflación en aumento, crecimiento negativo, caída de la productividad e inversión empresarial. Esto no es solo una suposición. En octubre de 2022, la inflación alcanzó su nivel más alto en 41 años. Las huelgas constantes se han convertido en la norma, ya que los trabajadores sienten el impacto de la crisis y ven cómo su nivel de vida cae. No es difícil notar que los trabajadores en el Reino Unido están enfrentando la mayor caída en su poder adquisitivo en los últimos 20 años. Las previsiones sobre el aumento semanal de los precios de los productos básicos en el Reino Unido para 2024 son alarmantes. Esto está relacionado con la disminución de los salarios reales, que ha sido una de las más grandes desde que comenzaron a registrar estos datos en 2001. Además, por primera vez en un siglo, la esperanza de vida ya no está aumentando y en algunas áreas más pobres ha disminuido. Las personas están lidiando con deudas crecientes en diversas áreas y el hogar promedio ya debe 15.000 libras sin contar las hipotecas. La brecha entre ricos y pobres ha aumentado y los jóvenes ahora viven peor que sus padres a la misma edad. La posibilidad de poseer una vivienda se ha desplomado y los precios de las propiedades en varias regiones son desmesurados. Es comprensible que las familias estén atrapadas en un ciclo de alquileres, un ciclo que difícilmente puede considerarse estable ya que los precios de alquiler siguen subiendo en todo el país. No es de extrañar que la falta de vivienda haya alcanzado su nivel más alto desde que se comenzaron a registrar los datos, y lo peor es que se espera que la situación continúe empeorando. El número de familias clasificadas como sin hogar ha aumentado más de un 20% en los últimos 5 años. En 2018 y 2019, el número de familias sin hogar era de 64.000 personas. En el mismo periodo del año pasado, esta cifra llegó a 78.980, lo que representa un aumento del 23%. Eso es realmente alarmante y muestra la gravedad de la situación económica en el Reino Unido. Aunque las personas ganan más que antes, la situación económica de las familias ha empeorado considerablemente en comparación con otros países como Noruega o Estados Unidos. De hecho, la clase media británica, que alguna vez se consideró el pilar de la economía, ahora lucha solo por mantener el nivel de vida actual. Todo esto se resume en lo que se conoce como ingreso disponible real, que refleja el poder adquisitivo de las personas, teniendo en cuenta la inflación y los impuestos. En el Reino Unido, este ingreso ha estado estancado por más de una década. Aunque los salarios han subido un poco, la inflación ha eliminado cualquier posible ganancia. El costo de los productos y servicios básicos como la comida, la energía y la vivienda están aumentando mucho más rápido que los salarios. Y como resultado, muchos británicos son ahora más pobres que hace 10 años. La economía del Reino Unido ha caído en un ciclo vicioso. La falta de crecimiento de los ingresos reduce el gasto, lo que a su vez frena el crecimiento económico, haciendo casi imposible que los ingresos aumenten. En términos generales, las cosas están mal, tan mal que la década de 2010 en adelante podría ser considerada como la más dramática en la historia moderna del país. Durante este periodo, las tasas de interés estuvieron en sus niveles más bajos de la historia, los salarios crecieron al ritmo más lento en más de 200 años y el gasto público sufrió la mayor reducción desde la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, los ingresos por impuestos aumentaron más que en cualquier otro momento. La constante pérdida de crecimiento económico debido a la recesión y la caída de los estándares de vida desde 2010 llevó a los economistas a denominar esa etapa como la década perdida. Y no se descarta que el Reino Unido pueda enfrentar otra crisis similar en el futuro. Esto se debe a que el Producto Interno Bruto depende de dos factores principales: la cantidad de personas trabajando y su productividad. Actualmente hay menos trabajadores y la productividad laboral está disminuyendo. En 2024, la tasa de desempleo aumentó inesperadamente a su nivel más alto en 2 años y medio. Más del 10% de la población en edad laboral no está buscando activamente empleo, lo que representa a más de 9 millones de personas. Sin embargo, no todos estos 9 millones de personas están inactivos simplemente viviendo de beneficios. De estos, una gran parte está fuera del mercado laboral por razones como estudios, responsabilidades de cuidado o enfermedades. En total, más de 3 millones de personas en edad de trabajar
no están empleados por diferentes motivos, lo que no necesariamente se debe a falta de ganas, sino a diversas circunstancias sociales y económicas. En particular, la escasez de trabajadores jóvenes dispuestos a emplearse en los trabajos tradicionales también ha generado una falta de mano de obra. Para abordar parcialmente esta escasez de trabajo, el gobierno ha abierto las puertas a inmigrantes, especialmente de Asia del Sur y África subsahariana. Sin embargo, esta medida ha traído consigo sus propios problemas, además de tensiones sociales crecientes, lo que ha empeorado aún más la situación. La productividad, un tema clave en la economía, tampoco mejora. En el Reino Unido, la productividad ha crecido a un ritmo mínimo en la última década. La capacidad de un país para elevar su nivel de vida depende directamente de su capacidad para aumentar la productividad de sus trabajadores. Esto no significa que los trabajadores tengan que esforzarse más, sino que se trata de mejorar los procesos de producción, las herramientas y el ambiente de trabajo para que, con el mismo esfuerzo, se logren mejores resultados. Lamentablemente, el Reino Unido ocupa uno de los últimos puestos en productividad entre las economías del G7, lo que refleja la grave desaceleración de su crecimiento. El impacto de esta desaceleración ha sido especialmente notorio después de la crisis financiera de 2008. En términos per cápita, el crecimiento del Reino Unido ha sido más lento que en países como Estados Unidos, Alemania o la Unión Europea en general. A día de hoy, el Producto Interno Bruto per cápita en el Reino Unido es casi 11.000 libras más baja de lo que habría sido si la economía hubiera seguido el mismo curso previo a la crisis. Esto ha contribuido a que la brecha entre el Reino Unido y sus vecinos en cuanto a ingresos familiares haya aumentado considerablemente. Parte de esta disparidad se debe a que, tras la crisis de 2008, el Reino Unido tuvo que enfrentar otros choques importantes, siendo el Brexit uno de los más significativos. Decidir abandonar la Unión Europea ha tenido consecuencias profundas en la economía británica, y aunque no está solo en esta desaceleración, la recuperación del Reino Unido ha sido más lenta y dolorosa. A esta crisis se sumó otro golpe, la pandemia. Justo cuando el Reino Unido comenzaba a lidiar con las secuelas económicas del Brexit, el COVID-19 afectó al mundo entero, sumergiendo al país en una crisis aún más profunda. Durante la pandemia, el gobierno tuvo que pedir prestado 280.000 millones de libras, lo que serían unos 342.000 millones de dólares, para ayudar a empresas e individuos. Aunque este aumento en el gasto público evitó un colapso económico total, también disparó la deuda nacional a niveles insostenibles. Al principio, las bajas tasas de interés facilitaron el manejo de la creciente deuda, pero cuando la inflación aumentó, también lo hicieron las tasas de interés, lo que hizo que el costo de pagar esta deuda fuera cada vez más pesado. Ahora, el gobierno paga más de 100.000 millones de libras al año, unos 122.000 millones de dólares, solo para servir la deuda. Esto ha afectado a sectores como la salud, la educación y los servicios sociales, sin mencionar el impacto de la pandemia en los trabajos perdidos. Hoy, el Reino Unido es la única economía del G7 que no se ha recuperado completamente de la pandemia. Lo único que faltaba era una crisis energética, y eso también sucedió. El fuerte aumento de los precios de la energía llevó a un nuevo pico inflacionario en el Reino Unido. En octubre de 2022, la tasa anual de inflación subió al 11.1%, frente al 10.1% del mes anterior. Esto estuvo acompañado de un aumento en el costo de vida, especialmente por el aumento de los precios del gas y la electricidad. A pesar de las garantías del gobierno que limitan las facturas energéticas a 2.500 libras, unos 2.970 dólares más o menos, para los hogares típicos, la inflación alimentaria subió un 16.4%, y lo mismo ocurrió con el alcohol, el tabaco y prácticamente todo. Al final de 2022, los precios del gas aumentaron casi un 130% y el costo de la electricidad subió un 66%. Esta alta inflación también hizo que el gobierno tuviera que pagar más por su deuda nacional, creando un ciclo vicioso en el que los precios más altos conducen a más deuda, lo que a su vez genera una inflación aún mayor, más precios altos y más deuda. Los hogares británicos ahora pagan 3 veces más por la calefacción que hace solo unos años. Para tratar de aliviar esta crisis, el gobierno pidió más dinero prestado para apoyar al sector energético, lo que solo ha empeorado el problema de la deuda nacional. El panorama económico del Reino Unido sigue siendo sombrío. Sin cambios significativos en la política, el país parece encaminado hacia el declive económico. Se espera que,
para 2035, el valor agregado bruto real del Reino Unido sea de 311.000 millones de libras, unos 380.000 millones de dólares, más bajo de lo que había sido si no se enfrentara a los problemas económicos actuales. En cuanto a la moneda local, las noticias recientes no son alentadoras. El 13 de enero de 2025, la libra cayó a 1.21 dólares, su nivel más bajo desde noviembre de 2023. Al mismo tiempo, la tasa de interés a la que el gobierno pide prestado alcanzó su punto más alto desde 2008. Cuando el Estado necesita fondos, recurre a la emisión de bonos, que son comprados principalmente por grandes inversores como fondos de pensiones. El 13 de enero de 2025, la tasa de interés de los bonos a 10 años llegó a 4.88%, la más alta en 17 años, y la tasa de los bonos a 30 años alcanzó el 5.44%, un récord en los últimos 27 años. Esto explica por qué el Reino Unido tiene una deuda tan grande. Es importante mencionar que otros países también piden prestado, y el Reino Unido no está solo en este problema. Parece que algo ha ido mal con la gestión del presupuesto en el Reino Unido últimamente, y parte de la responsabilidad recae sobre la actual canciller del Exchequer, Rachel Reeves. Muchas empresas fueron sorprendidas por el presupuesto anunciado en octubre de 2024, y los expertos dicen que las acciones del canciller podrían debilitar aún más la economía en lugar de impulsarla. A pesar de las críticas sobre la caída del valor de la libra y el aumento de los costos de endeudamiento del gobierno, Rachel Reeves continuará en su cargo durante todo el mandato parlamentario actual. Esto no ha sido recibido con entusiasmo por los políticos, aunque el primer ministro ha destacado que tiene plena confianza en ella. Mientras tanto, los precios de la vivienda siguen siendo una mala noticia para los británicos. En noviembre de 2024 se registró el mayor aumento mensual de los precios de viviendas, según Halifax, el mayor prestamista hipotecario del país. Los precios de las casas subieron un 1.3% en comparación con octubre, lo que marcó el quinto mes consecutivo de aumento, pero cayó un mes después. Las previsiones indican que en 2025 los precios seguirán subiendo. El aumento más significativo de los precios se ha dado en Irlanda del Norte, donde el precio promedio de una vivienda subió un 23.1% respecto al año pasado. En las West Midlands, los precios de las viviendas aumentaron un 5.5%, alcanzando un promedio de 27.982 libras. En Escocia, los precios de las viviendas aumentó, llegando a un precio aproximado de 135.000 libras por una casa. Como era de esperarse, Londres sigue siendo la ciudad con los precios más altos, alcanzando un promedio de 545.000 libras por propiedad. Tanto los británicos como aquellos que quieren mudarse siguen enfrentando serios problemas con la accesibilidad de la vivienda. Además, las ventas retail están cayendo, lo que se debe principalmente a la preocupación por posibles aumentos de impuestos. Los consumidores están recortando aún más sus gastos, lo que llevó a una caída del 7% en las ventas de octubre de 2024. Aunque pueda parecer una cifra pequeña, esta disminución afecta de manera desigual a diferentes sectores del comercio. Las tiendas de ropa fueron especialmente afectadas, con algunas viendo descensos de hasta un 3.1%. Otro factor que impactó negativamente a los negocios fue la baja demanda de ropa, ya que el clima inusualmente cálido hizo que los clientes pospusieran la compra de ropa de invierno. Lo que realmente preocupa a los consumidores es el constante aumento de la deuda nacional y la inflación. Los precios están subiendo incluso más rápido de lo que se había pronosticado, lo que está afectando a los grandes minoristas británicos. Empresas como Tesco y Marks & Spencer han recurrido al Ministerio de Hacienda pidiendo a Rachel que prevea inevitables despidos del personal debido a la situación económica. En resumen, las noticias no son nada positivas. A todas estas, ¿qué opina la gente? Para responder esto, me adentré a Reddit y encontré unas publicaciones sobre el tema. Un usuario preguntó lo siguiente: ¿por qué la economía del Reino Unido se ha estancado en los últimos años? ¿Se debe a una falta de innovación impulsada por una década de medidas de austeridad? Dado que el Reino Unido parece tener algunas de las cifras de productividad más bajas en comparación con todos los demás países del G7 y que no ha aprovechado las nuevas innovaciones tecnológicas como la IA y el aprendizaje automático en comparación con países como Estados Unidos y China, que cambiarán fundamentalmente el sector de servicios, el mayor sector de valor en la economía del Reino Unido, planteó la hipótesis de que su falta de inversión en su gente y sus capacidades para innovar
debido a las medidas de austeridad, es lo que ha causado su predicamento actual de baja productividad en su fuerza laboral, que ha dejado a las personas trabajando más horas, pero generando niveles relativamente más bajos de Producto Interno Bruto por hora. Me pregunto si mis suposiciones son ciertas, si mi análisis y mis conclusiones se pueden mejorar o si me estoy perdiendo en otras perspectivas. Siempre es un placer aprender más. A lo que un usuario respondió: todo iba bien hasta que llegó la austeridad. Salvo algunos recortes forzados, el Reino Unido no ha pasado por nada que pueda calificarse honestamente de austeridad en la memoria viva. El Reino Unido pide prestado y gasta como un marinero borracho, con impuestos, deudas, préstamos y gasto público en niveles récord fuera de control. Tienes razón en que el Reino Unido parece invertir constantemente poco, y en general hay dos factores que lo impulsan. El primero, un modelo de alta inmigración y baja productividad. Invertir para mejorar la productividad solo tiene sentido si capital más menos trabajo es más eficiente que menos capital más menos trabajo. En gran medida, el modelo del Reino Unido durante los últimos 20 años aproximadamente ha consistido en lograr el crecimiento incorporando cada vez más personas en lugar de aumentar la eficiencia de los trabajadores individuales. Esto funcionó durante un tiempo, al menos a nivel del Producto Interno Bruto, no tanto del Producto Interno Bruto per cápita, pero se topa con límites físicos obvios, lo que está sucediendo ahora. Y en segundo lugar está la inversión pública, la cual se ve relegada a un segundo plano en favor del gasto inmediato y, cuando se produce, tiende a estar muy concentrada en Londres, por diversas razones burocráticas relacionadas con la forma en que la administración pública calcula el ROI. El resultado es que Londres, en concreto, cuenta con algunas de las zonas más productivas de Europa, si no del mundo, mientras que grandes franjas del país tienen una infraestructura que no es disfuncional. También hay un punto medio sobre el hecho de que los regímenes fiscales y regulatorios del Reino Unido alientan a los fondos de pensiones y a los inversores a depositar su dinero en el extranjero en lugar de en empresas británicas. Pero creo que eso es más una consecuencia que un factor. Si se solucionaran los problemas anteriores y la productividad del Reino Unido comenzara a crecer con fuerza, el dinero volvería con algunos pequeños ajustes a los incentivos financieros. Sin los puntos 1 y 2, ninguna manipulación del sistema fiscal serviría de nada. En otra publicación, un usuario preguntó qué tan mal estaba la economía, dejando un artículo relacionado sobre el tema. La economía del Reino Unido, ¿qué tan mal está? No estoy seguro de si este es correcto para publicar esto, disculpa si es el caso, pero ¿está mal la economía del Reino Unido? Por lo que sigo viendo, sí está mal. Y sí, sé que a los periódicos les encanta el alarmismo y de todos modos eso está fuera de nuestro control. Y todo lo que realmente podemos intentar hacer es tener algunos ahorros apartados para estar lo más seguro financieramente posible si la cosa se pone fea. Por ejemplo, un fondo de emergencia que dure al menos un par de meses si es posible, pero no tiene buena pinta. ¿Puede alguien que esté calificado en ese tipo de cosas explicarme como si tuviera 5 años de lo malo que es realmente? A lo que un usuario respondió de manera larga y tendida. Respuesta corta, no, realmente no. Respuesta larga, todavía no. Realmente no. El pesimismo que se ha visto últimamente en el Reino Unido, aunque no es del todo infundado, ha sido enormemente exagerado en los últimos meses. De hecho, el FT publicó recientemente un artículo sobre este tema aquí, en el que hablaba de cómo gran parte del pesimismo económico sobre el Reino Unido ha sido enormemente exagerado, ya sea por razones políticas o de otro tipo. El artículo señala acertadamente que los fundamentos del Reino Unido siguen siendo sólidos. El gobierno tiene una mayoría masiva que conduce directamente a una gran estabilidad política, algo de lo que carece por completo el continente. Y el Reino Unido está mucho más aislado de cualquier arancel estadounidense en comparación con la mayoría de los demás países, debido a la naturaleza pesada del comercio bilateral británico y estadounidense en materia de servicios, que es notariamente difícil arancelizar. El propio Partido Laborista ha desempeñado un papel en la perpetuación de la sombría narrativa que ha invadido la política británica desde que llegó al poder el pasado mes de julio. Pero parece que las cosas finalmente están empezando a cambiar en sus mensajes a las empresas, lo que fue especialmente evidente en la conferencia de Davos esta semana, donde los líderes empresariales afirmaron que Rips estaba diciendo todo lo correcto. Sin embargo, hablar es fácil, lo que importa es si pueden poner su dinero donde está su boca. Pero todo lo que han hecho para trabajar en pos de la desregularización de ciertas industrias y relajar la planificación hasta ahora ha sido bueno.
según la mayoría de los líderes empresariales. En cuanto al presupuesto de otoño, que ha sido fuente de mucha controversia, todavía no se ha pronunciado al respecto. La OBR no cree que vaya a ser muy expansivo en un plazo de 5 años, pero advierte que si las medidas se mantienen en un horizonte de 10 años, el presupuesto de otoño es muy expansivo e incluso mejorará el potencial de la producción a largo plazo del Reino Unido, algo que es notoriamente difícil de hacer para los gobiernos. Las encuestas realizadas a pymes y líderes empresariales también muestran que son abrumadoramente optimistas de cara a 2025, incluso a pesar del aumento de las contribuciones a la seguridad social de los empleadores, ya que planean compensar este aumento de costos invirtiendo más en automatización, inteligencia artificial y su fuerza laboral. Los cambios en las contribuciones a la seguridad social de los empleadores se dirigen principalmente a las grandes empresas que emplean a una gran cantidad de trabajadores de bajos ingresos, ya que serán las más afectadas. Se argumenta que esto incentiva a las empresas a invertir en mejorar la productividad en lugar de depender de mano de obra barata como lo han hecho. El bajo crecimiento de la productividad es una de las razones principales por las que el crecimiento del Reino Unido ha sido tan anémico desde la crisis financiera mundial. Si esto se concreta, el futuro del Reino Unido parece bastante brillante. Sin embargo, es una gran interrogante y requerirá un apoyo e inversión gubernamentales continuos. El FMI parece estar de acuerdo en que el futuro del Reino Unido parece más brillante que el de la mayoría, ya que recientemente ha mejorado su previsión de crecimiento para este año y el 2026, superando cómodamente a la de Francia y Alemania, lo que sitúa al Reino Unido como la economía europea de mayor crecimiento, solo por detrás de Canadá y Estados Unidos en el G7. No voy a comentar la fiabilidad de las predicciones del FMI para el Reino Unido en los últimos años, pero en cualquier caso es una buena señal para el país. Además, alrededor de marzo o abril veremos finalmente cómo se debaten en la Cámara de los Comunes las actualizaciones del proyecto Ley Planificación e Infraestructura, en el que se describirán todos los cambios en el sistema de planificación que implementarán el Partido Laborista para facilitar y agilizar la construcción de infraestructuras, viviendas, etc. En mi opinión, esto será probablemente lo que tendrá mayor impacto en el crecimiento económico si el Partido Laborista logra hacerlo bien, ya que la planificación enrevesada es lo que ha frenado la construcción británica durante tanto tiempo. Veremos en unos meses si lo han hecho bien. Probablemente pasará algún tiempo hasta que el cambio de mensaje se refleje en una mayor confianza de los consumidores y las empresas este año, pero las cosas parecen estar mejorando. El Partido Laborista solo necesita demostrar lo que dice con hechos. No esperaría ver niveles de crecimiento estadounidenses en el Reino Unido en un futuro cercano, a menos que ocurra un milagro absoluto. Pero estoy bastante seguro de que los días de leer titulares sobre el Reino Unido era el enfermo de Europa y el G7 han terminado. Si desea una cobertura económica menos partidista y sensacionalista, le recomiendo encarecidamente que se suscriba y lea el FT. Por último, un usuario dejó un artículo de Telegraph que hablaba de la posible recesión. Gran Bretaña al borde de la recesión tras revisión del crecimiento, a lo que un usuario respondió a dicha publicación. No sabemos realmente cómo esperamos que se produzca el crecimiento cuando los salarios están estancados. Somos una economía de mercado de consumo. Nuestra economía se basa básicamente en que la gente compra o vende cosas en una tienda con algunos servicios financieros y una industria de nicho como complemento. En la mayoría de las ciudades fuera de Londres, no digo que no haya londinenses pobres, los empleos suponen en gran medida 25.000 al año. Eso apenas es suficiente para que una pareja se mude y, si lo hiciera, les quedaría muy poco para lo esencial. En mi opinión, es un mito que la gente que recibe esos salarios se quede en casa sin saber nada. La gente que gana $25.000 sin duda sale y tiene relaciones. La diferencia es que lo hacen a bajo coste, por lo que la gente acaba yendo a Spoons en lugar de a un pub local o a Aldi para comprar todo en un lugar de apoyar a la economía local. Mira hacia sitios como Bedford, todo está cerrando excepto Spoons, Portland, Costa, etc. El futuro de Gran Bretaña pende de un hilo. Su declive se debe en parte a una gestión gubernamental deficiente, así como a problemas estructurales profundos que han comenzado a manifestarse. Es importante destacar que el Reino Unido sigue siendo una nación altamente desarrollada con múltiples fortalezas. Sin embargo, la situación económica actual necesita ser abordada urgentemente, no solo para mejorar su posición en los rankings internacionales, sino para transformar las vidas de sus ciudadanos, cuya calidad de vida ha disminuido constantemente durante más de una década. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Crees que la economía se arreglará en el futuro? ¿Realmente está tan mal? Deja lo que piensas en los comentarios. No olvides suscribirte para que no te pierdas de los nuevos videos. Nos vemos en la próxima.